De hotel de lujo a centro social. A finales de septiembre, el Hotel Marqués de la Ensenada de Valladolid reabrirá sus puertas con un nuevo espíritu. Las habitaciones se van a transformar en salones de actos o en salas de ensayo. Todavía no se saben, pero lo va a hacer sin luz y sin agua. Para el suministro eléctrico van a tener que esperar a la solidaridad de los vecinos. ¿Qué tal? Buenas tardes y abrimos este informativo con una noticia esperada. Los médicos interinos de atención primaria desconvocan la huelga tras reunirse este mediodía con el consejero de Sanidad. Sáez Aguado se ha comprometido a estudiar su principal reivindicación, conseguir plaza fija mediante concurso de méritos. Y estudiar las posibilidades de mejorar el contenido de los baremos de méritos. Porque hay médicos interinos con 65 años y médicos interinos con 40 y pocos. Por lo tanto, posiblemente la solución no sea igual para unos que para otros. El consejero de Fomento comparecerá en las Cortes para hablar de las conversaciones en el marco de la operación Enredadera, pero no lo hará en pleno extraordinario, sino en comisión. Quien no lo hará será el consejero de la Presidencia, porque el Partido Popular dice que no hay motivos para ello. Un mozo de escuadra mata a un hombre tras entrar armado con un cuchillo en una comisaría al grito de "Alá es grande". El atacante, de origen argelino, llevaba 20 años en España. Fue el mozo de la entrada el que le abatió de un tiro momentos después de que entrase armado en la comisaría de Cornellà, en Barcelona. La Fiscalía no descarta que pueda tratarse de un ataque terrorista. Y así se recordaba hoy, 10 años después, el segundo mayor accidente de la aviación civil en España. Fallecieron 154 pasajeros. El vuelo de Spanair se estrelló en la maniobra de despegue. No ha habido juicio por este caso y la esperanza de las familias está en las conclusiones de la investigación del Congreso. Vamos a ver si conseguimos que en este país se hable con las cosas por su nombre. Esto no fue un accidente. Un accidente se produce cuando has puesto todo de tu parte y falla el error humano. Y aquí no pusieron nada de su parte y le echaron la culpa al error humano. Desde hace unos años, el tren es el medio de transporte más demandado por los jóvenes para viajar por Europa. 3 jóvenes de Castilla y León nos cuentan hoy cómo ha sido su viaje en Interrail. 24 horas al día durante un mes es lo que les permite este pase de la Comisión Europea que ellos ganaron en un sorteo. Gracias al Global Pass se han pasado semanas viajando por el viejo continente. Seguimos con mucho sol y con pocas nubes en el cielo de la comunidad. Las pocas nubes que se espera crecerán en el sistema central y dejarán chubascos débiles al sur de la provincia de Ávila. Las temperaturas serán suaves, máximas en torno a los 30 grados. Ya hay principio de acuerdo entre la Consejería de Sanidad y los médicos interinos de atención primaria en huelga desde que comenzó el mes de agosto. Los médicos han acordado desconvocar los paros. Tras reunirse esta mañana con el consejero de Sanidad, nos vamos hasta la Consejería. María Ramos, buenas tardes. ¿Qué ha cambiado desde el viernes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde entonces han cambiado 2 cosas. La primera es que hoy el consejero se ha comprometido a sentarse con el resto de grupos parlamentarios para valorar la propuesta inicial de Simecal, de este sindicato médico, que es acceder a una plaza a través de un concurso de méritos. Y la segunda, después de 2 horas de reunión, ha sido la de crear un grupo de trabajo integrado por miembros del sindicato y de la gerencia del SACIL para analizar la situación de todos los médicos de atención primaria. Este grupo de trabajo también estudiaría cómo y cuánto contarían los méritos en un hipotético concurso oposición. El constituir este grupo de trabajo para valorar estas oportunidades y que hasta el día 20 de septiembre, que debe finalizar su trabajo, no modifiquemos en ningún aspecto
su propia situación. El compromiso no prefija posturas ni prefija soluciones, simplemente se va a constituir un grupo de trabajo y de ese grupo de trabajo saldrá cuál es el sistema de consolidación que se va a tratar de establecer y en ese grupo de trabajo evidentemente es posible hablar de todo. Y en las Cortes ha vuelto la actividad, reunión hoy de la Mesa y de la Junta de Portavoces para analizar las peticiones de comparecencia de los consejeros de Fomento y de Presidencia. Suárez Quiñones aparece en las conversaciones de la operación Enredadera. Rubén Hernández, buenas tardes. ¿Hay fecha ya para esas comparecencias? Finalmente será en septiembre cuando el consejero de Fomento comparezca aquí en las Cortes para dar explicaciones sobre su aparición en unas grabaciones vinculadas con la operación Enredadera. Esa comparecencia que el propio Suárez Quiñones había solicitado después de que la oposición lo reclamara, finalmente no será en pleno, sino en la Comisión de Fomento. A quien no vamos a ver comparecer es al consejero de Presidencia, tal y como había reclamado el Partido Socialista. La mayoría popular lo ha impedido porque, dice el PP, que el nombre de Santiago Juárez en ningún momento aparece vinculado con esa operación policial. Aunque de momento no hay fechas, será en septiembre cuando el consejero de Fomento explique en las Cortes su mediación en la cesión de una obra en el marco de la operación Enredadera. Será en una comisión y no en un pleno, tal y como pedían PSOE y Ciudadanos. Porque considerábamos que era el lugar adecuado para dar las informaciones que creemos que son lo suficientemente graves. Una comparecencia es un paso más, aunque tampoco seríamos muy optimistas. Estas comparecencias desde Podemos creemos que no se tenían que haber dado simplemente porque los consejeros tendrían que haber dimitido por sí mismos. Podemos se refiere también a la comparecencia del consejero de la Presidencia solicitada por el PSOE, que la mayoría popular ha rechazado. Lo que hace también es utilizar las instituciones, utilizar las Cortes de Castilla y León como parapeto para esconder a sus consejeros, para tapar las vergüenzas de los consejeros. Que nos digan exactamente en qué consistían las relaciones de los principales implicados en la trama Enredadera con el número 4 del Partido Socialista de Castilla y León. Para el PP, tanto PSOE como Ciudadanos cargan contra la Junta para desviar la atención ante la presencia de miembros de sus partidos vinculados a esta operación. El consejero de Fomento y Medio Ambiente estaba hoy en León presentando una nueva iniciativa del programa Rehabilitare y allí respondía a la polémica por esa conversación telefónica que él ha desvinculado totalmente de la trama Enredadera. No es una llamada particular, es una llamada de administración a una empresa. Por lo tanto, eso es el marco de la conversación. Una llamada oficial de la administración a una empresa, no de ningún particular, y una llamada de chascarrillo, ni una llamada privada, es una llamada oficial. Y por tanto, eso es lo que quiere decir. Pero repito, ya lo hablaremos en su momento en las Cortes, pero que el que tiene expectativas de encontrar algo extraño no va a haber absolutamente nada y por tanto se va a defraudar con esa expectativa. Soria ya da un paso más en su lucha por ser escuchados por las instituciones para mejorar la situación de Soria en materia de comunicaciones y frenar así la fuga de habitantes. El Movimiento Ciudadano se ha reunido esta mañana con Virginia Barcones, que ha recordado el compromiso de Fomento de licitar 35 kilómetros de la A11 en el año 2019. Además, la delegada del Gobierno en Castilla y León se reunirá en septiembre con Renfe y con Adif. Yo a principios del mes de septiembre me voy a reunir con el presidente de Renfe y con la presidenta de Adif. Soria tiene un problema con el tren, yo esto ya lo he dicho en el Ministerio de Fomento y ahora me emplazo a esas reuniones para empezar a buscar soluciones. Y los que también llevan tiempo denunciando el estado de sus infraestructuras son los vecinos de San Rafael, en Segovia, porque sigue sin llegar una solución al tráfico de vehículos pesados por su travesía. Pasan los meses y todo sigue igual en una vía que es un auténtico calvario para los peatones. Hace solo unos días se produjo otro atropello. 6 víctimas mortales en 7 años y el último atropello hace tan solo unos días. Los vecinos de San Rafael insisten en la necesidad de dar una solución urgente al paso de vehículos, sobre todo pesados, por la travesía de la Nacional Sexta. Una solución que pasaría por un enlace a la autopista o bien por bonificar el paso de los vehículos pesados por la AP6.
Esta pancarta recuerda a Manuel, fallecido hace casi un año en la travesía, atropellado cuando montaba en bici. Su hijo asegura que las medidas tomadas, tibias, no han sido más que un parche. La solución de bajar la velocidad a 40 y aumentar el espacio para los peatones no ha sido ningún tipo de solución, porque eso no ha quitado vehículos de la travesía. Hace años que se reclama una solución para sacar de la travesía los 13.000 vehículos diarios que circulan por ella, 1.700 grandes camiones. Es imprescindible, llevan alargándolo muchos años, llevan dando largas y es que aquí no hay quien viva. El tráfico que hay, tráfico pesado, la contaminación. Y cuando cruzas tienes que tener mucho cuidado, por mucho que esté en verde para los peatones, porque siempre hay algún kamikaze que pasa. Se lo pasan por donde quieren. La calidad de vida para la gente que vive aquí todos los días, tiene que cruzar, es un peligro. Hasta que no vuelva a ocurrir otra desgracia con hechos fatídicos y tengamos que lamentar la pérdida de personas, pues los políticos no se preocuparán. Las opciones son o un enlace con la autopista proyectado desde hace una década con 42 millones de euros de presupuesto o la liberalización del peaje de la AP6, más barato e inmediato. Es la solución que se va a dar en Burgos por acuerdo entre Junta y Ministerio en un tramo de la A1. En San Rafael tendrán que seguir esperando. Y en León, los trabajadores de la factoría de aerogeneradores que Vestas tienen el polígono de Villandangos han descartado esta mañana desconvocar los paros y han celebrado una concentración en el centro de la capital leonesa en la que solicitan la implicación por parte de la empresa para resolver este conflicto. Efectivamente, los trabajadores de Vestas continúan con sus movilizaciones. El pasado viernes mantuvieron una reunión con la empresa, con la dirección, que les pedía como condición indispensable para sentarse a negociar que desconvocasen la huelga indefinida. La Asamblea de Trabajadores se ha reunido esta mañana y han decidido continuar con la huelga como medida de presión en los términos en que estaba planteada, es decir, hasta el 31 de agosto. Hoy, además, los trabajadores de la planta que Vestas tiene en Daimiel han acudido a apoyar a sus compañeros de León en unas movilizaciones que pretenden dar continuidad a los 380 empleos fijos y a los cerca de 1.500 indirectos que desaparecerían si finalmente la multinacional danesa se lleva la planta a China. El Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Trabajo que se ponga en contacto con la empresa, que se presione de alguna manera para ver qué solución se puede dar a esto, ¿vale? Alguna viabilidad tenemos que tener, alguna solución tiene que haber, no se pueden perder 2.000 puestos de trabajo en la provincia de León. Sería un desastre, una debacle total para la provincia de León. El Gobierno ha dado luz verde al impacto ambiental para cerrar y desmantelar la central térmica de Anllares, en el Bierzo. La propietaria de la instalación, Naturgy, ya solicitó su cierre en 2013 al no cumplir con la normativa de emisiones de dióxido de azufre. Aún deberá publicarse esta autorización definitiva, que dará paso a un plazo de 3 meses para iniciar el desmantelamiento total. 8 jóvenes de entre 19 y 22 años van a participar en uno de los programas mixtos de formación y empleo de la Junta. Un programa que se desarrolla en Pedrajas de San Esteban, en Valladolid. Consiste en una formación teórico-práctica en pintura decorativa e industrial. En el sector de la construcción ya han rehabilitado el exterior de la Plaza de Toros, el frontón, y ya están terminando el Centro de Educación de Primaria Virgen de Sacedón. Habrá que animarles no solamente a mejorar su formación y cualificación a personas que carecen de ella, sino también que cuando completen esta formación y cualificación, que además es acreditada y se puede acreditar y tienen la documentación para ello, pues lógicamente también se puedan implantar en forma de autoempleo con las ayudas que tiene para este efecto la Junta de Castilla y León, y por tanto son iniciativas que yo creo que van a permitir y tienen que permitir seguir creando empleo y rebajar la tasa de paro en Castilla y León. Al menos 10 pueblos de Castilla y León van a evitar cerrar las aulas después de que la Junta decidiese bajar el número mínimo de alumnos de 5 a 3. Y como el plazo de matriculación aún está cerrado, se espera que al final sea incluso menos. Es un dato que ha avanzado hoy en Zamora. El consejero de Educación ha estado visitando unas obras que se están realizando en el verano en los colegios. Allí Fernando Rey ha dicho que los peores datos de matriculación de los alumnos se están dando precisamente en el mundo rural. La tendencia es descendente.
sobre todo en infantil, ¿no? Hay que ver, para ver un poco el descenso hay que ver primero infantil, hay menos niños, luego hay que ver zonas y zonas, las zonas rurales son peor claro que otras. Pilar del Olmo le ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que pide que se revisen las entregas a cuenta por la liquidación del IVA de 2017. Así lo ha explicado la consejera de Economía y Hacienda a los miembros del Consejo de Coordinación Territorial de Castilla y León. La Junta considera que la comunidad deja de recibir más de 142 millones de euros al faltar una mensualidad del IVA de 2017 y que eso va a afectar a los presupuestos de Castilla y León el próximo año. En un Consejo de Ministros y se mandó, lo tiene que aprobar el Congreso y lo tiene que aprobar el Senado. ¿Qué pasa? Por el Consejo de Ministros y Congreso y Senado. El agente que custodiaba esta madrugada la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Cornellà ha abatido a un hombre que entró en el edificio con un cuchillo gritando "Alá es grande". Se trata de un hombre de 29 años, de origen argelino, sin antecedentes y que llevaba años en España. Los Mossos han registrado su vivienda, que está a 3 calles de la comisaría, y no descartan ninguna hipótesis, aunque se investiga bajo la tesis de que se trate de un atentado terrorista. De hecho, la Audiencia Nacional ha abierto ya diligencias. Esta investigación se ha iniciado ya tratándola como atentado terrorista, porque aparte de estos indicios el individuo vocalizaba gritos de Alá. Que nos revelen si estamos ante un atentado terrorista, si estamos ante una acción de un perturbado, en fin, es un poco prematuro para pronunciarnos. Hoy se cumplen 10 años de la tragedia de Spanair, en la que perdieron la vida 154 personas, entre ellas una veintena de Castilla y León. Como cada 20 de agosto, los afectados por el vuelo JK 5022 han celebrado un acto en el aeropuerto de Madrid y después de una década, Eduardo Martínez, buenas tardes, lo confían todo a la Comisión del Congreso. Sí, la presidenta de la Asociación de Afectados ha dicho que esa comisión de investigación que ha echado a andar en el Congreso de los Diputados es prácticamente la única opción que les queda para conocer la verdad de lo que sucedió aquel 20 de agosto del año 2008 y por eso les ha pedido tanto al ministro de Fomento como al presidente del Partido Popular su compromiso con el trabajo de esa comisión investigadora en el Congreso y también compromiso con la Asociación de Víctimas, porque dice su presidenta todo lo que se conoce hasta hoy de ese suceso y también lo que se ha conseguido en estos 10 años ha sido gracias al trabajo de la sociedad civil. Música del solista canario Pedro Manuel Alfonso para recordar a las víctimas que 10 años después siguen reclamando justicia. Conocer la verdad de lo que sucedió el 20 de agosto en la pista 36L de este aeropuerto nos llevará, sin duda alguna, al punto donde los seres humanos se encuentran con la paz y la justicia. Su esperanza está puesta ahora en la Comisión de Investigación del Congreso y por eso Vera se ha dirigido a Ábalos y a Casado para pedirles su apoyo. Nos hemos comprometido con la asociación a que a través de la Comisión de Investigación Parlamentaria se puedan esclarecer todas las causas de este siniestro. El ministro iba más allá, reconociendo que no siempre ha primado la seguridad por delante de todo lo demás. Por lo tanto, es propósito de este equipo invertir y trabajar absolutamente en seguridad. Y antes de poner en marcha cualquier infraestructura, que la seguridad quede clara. Las víctimas dicen haberse sentido abandonadas por la justicia y piden a los magistrados de la Audiencia Nacional que apoyen su causa. Hay una cantidad ingente de información sobre ese accidente que las víctimas no han visto, como ha dicho Pilar. Información que la Comisión Oficial de Investigación de Accidentes les ha denegado siempre. Las víctimas creen que se han dicho muchas mentiras. El artículo 502 del Código Penal dice que quien miente en el Congreso, eso es delito. Aseguran que muchas de las causas aún no se han corregido y reclaman la creación de una fundación de seguridad en vuelo. Oye, Blanca, ¿qué? Que ha habido un accidente en la cabecera de la 33 izquierda. Que hemos visto el fuego y el humo, no hemos podido ver más. Es la conversación de la Torre de Control y el Centro de Operaciones de Barajas relatando lo que acababa de ocurrir el 20 de agosto de 2008. Una inmensa bola de fuego se veía junto al aeropuerto.
Era el vuelo JK 5022 de Spanair, con 172 personas a bordo. El avión tenía prevista su salida a la 1:20, pero la retrasó porque el piloto detectó que no funcionaba la sonda que medía la temperatura. A la 1:42 abandonó la pista para revisar la avería. Mira, como la 5022 se nos ha dado la vuelta, ahora vamos a cambiar la matrícula y le vamos a poner saliendo como Hotel Sierra. Un técnico de Spanair, con el visto bueno de su jefe, intentó solucionar el problema extrayendo un fusible para desactivar la sonda de temperatura. A las 2:25 el avión despegó, pero solo se elevó 60 metros, porque los pilotos no pudieron desplegar los flaps de las alas y no sonó la alarma que tenía que advertirles. Fue el segundo peor accidente aéreo de la historia de España. Murieron 154 personas, entre ellas 21 de Castilla y León. Hubo 18 supervivientes, muchos con graves secuelas. Cientos de venezolanos están inmigrando a otros países huyendo de la grave crisis económica. Muchos de ellos no tienen los papeles en regla y desafían a las leyes en su éxodo. Es una de las noticias que marca este lunes la actualidad internacional. Desesperados y dispuestos a todo, los inmigrantes que huyen de Venezuela a pie y en autobús se están encontrando con trabas burocráticas en Ecuador y en Perú. Les exigen un pasaporte en regla para poder entrar. Han pasado frío para llegar, han tenido que escalar montañas y muchos son detenidos al cruzar la frontera. El éxodo está generando brotes de xenofobia en los países de destino. Cientos de ciudadanos de las dos Coreas han reunificado a sus familias tras permanecer separados durante décadas por culpa de la guerra. El monte Kungam ha sido el escenario del encuentro. Durará hasta el próximo miércoles, pero solo podrán verse 11 horas. Un grupo de asaltantes ha disparado varias veces desde un vehículo a la embajada estadounidense en Turquía. No hubo heridos y la policía trata de localizar a los autores. El ataque coincide con la encarcelación de un pastor americano acusado de espionaje. Grecia culmina el tercer programa de rescate y recupera su independencia financiera. El director del Mecanismo Europeo de Estabilidad ha dicho que Atenas tendrá que seguir adelante con reformas para modernizar la economía. Han sido 8 años muy duros en los que se han creado empleo y riqueza. El hombre de 32 años que ayer mataba a un hombre con una escopeta en un bar de la localidad vallisoletana de Castrillo Tejeriego y hería a otros 3, va a pasar en las próximas horas a disposición judicial. Los hechos se produjeron en la madrugada del sábado al domingo después de haber mantenido una fuerte discusión el agresor y las víctimas. Los heridos se encuentran graves, aunque su vida no corre peligro. Uno de ellos ha abandonado esta mañana la UCI del Hospital Río Ortega de Valladolid. Y en León, la familia Larralde va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que dejó sin efecto parte de la sentencia de la Audiencia Provincial de León. El Tribunal Autonómico únicamente condenaba al autor intelectual del plan para acabar con la vida del boxeador leonés Roberto Larralde y absolvía a la viuda del fallecido por complicidad en asesinato. Nuevo posible caso de violencia de género. La Guardia Civil ha detenido en Gabana de Garbantiño, en La Coruña, a un hombre por disparar presuntamente a su mujer mientras se encontraba en el domicilio familiar. El crimen se produjo en presencia de los 2 hijos de la pareja, que al parecer estaban en trámites de divorcio. No constan denuncias previas. Ya son 26 las mujeres que han perdido la vida este año a manos de sus parejas o exparejas. En Valladolid siguen avanzando con sus proyectos los ocupas del Hotel de Lujo Marqués de la Ensenada. El edificio no tiene ni luz ni agua corriente, pero los jóvenes que lo están habitando han anunciado hoy que dentro de unos días van a abrir parte del inmueble para su uso social. Allí está Óscar Villarroel. Óscar, buenas tardes. ¿Para cuándo se espera esta apertura? Buenas tardes. A finales de este mes o incluso a comienzos de septiembre, el colectivo social que está gestionando actualmente
el edificio pretende abrirlo al público, coincidiendo aproximadamente con las fiestas patronales de Valladolid. Todavía no han diseñado al detalle cuáles son las actividades culturales que quieren ofrecer. En paralelo también han abierto un periodo para recibir donaciones de los vecinos que quieran colaborar con ellos, porque tienen como objetivo recaudar 6.000 euros, que costaría aproximadamente un sistema fotovoltaico que quieren poner en marcha con 12 paneles solares para conseguir energía eléctrica sin tener que estar conectados a la red convencional. Los miembros del Centro Social La Molinera siguen su rumbo. Avanzan con la limpieza interior del antiguo Hotel Marqués de la Ensenada, que siguen ocupando y no tienen previsto irse. Al contrario, plantean abrir al público parte del edificio a finales de agosto o comienzos de septiembre para desarrollar actividades que todavía no están planificadas al detalle. Nuestra intención es conseguir un espacio que abra a diario sus puertas y ofrezca eventos, formación y ocio de manera permanente. El antiguo hotel tenía 29 habitaciones. La mayoría de ellas ahora están limpias y despejadas, sin mobiliario, pero también sin agua corriente ni luz. Para el agua, los ocupas se abastecen de las fuentes públicas de la ciudad, usando garrafas. Para la luz, quieren poner en marcha un sistema que necesita la implicación vecinal para costearlo. Hacemos un llamamiento a las vecinas y vecinos de Valladolid para que participen en la financiación colectiva que tiene como objetivo recaudar más de 6.000 euros para electrificar el centro social. Vamos a llevar a cabo una instalación fotovoltaica aislada, es decir, sin ningún tipo de conexión a la red eléctrica externa. El núcleo duro de la ocupación lo forman en torno a 30 personas que pasan gran parte del día en el edificio e incluso duermen en él. Dicen que por la situación legal son optimistas y no contemplan un desalojo a corto plazo. De hecho, piensan que su estancia en el hotel va para largo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha encontrado en una localidad salmantina restos de 4 personas. En Castilla y León, esta asociación ya ha llevado a cabo más de 100 intervenciones en 18 años. Aquí hay restos de Esteban Mateos, de su hermano Tiburcio, de Emilio Gutiérrez Pascual y de Julio Calzado Blasco, 4 jornaleros fusilados en la Guerra Civil en Boadilla, una pedanía de la localidad salmantina de la Fuente de San Esteban. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha hallado sus restos, confirmando que fueron asesinados por pistoleros de Falange en 1936. Los cadáveres no están en una posición natural, están revueltos entre sí, entonces lo más difícil va a ser las tareas de individualizar quién pertenece a cada una de las personas que buscamos. En el momento en el que se han hallado estaban presentes algunos familiares. Los familiares no queremos remover nada, queremos saber dónde están nuestras familias y queremos, como decía mi abuela, que su única pena era morirse sin haber podido llevarlo a enterrar a Robleda. Una vez encontrados los restos hay que concretar cuáles pertenecen a cada jornalero. Se van a llevar todos al laboratorio que la asociación tiene en Ponferrada, en el campus universitario, y una antropóloga forense, pues como digo, pues analizará los restos que hay, los restos removidos, intentará catalogarlos, evidencias de la muerte, aunque habíamos encontrado algún proyectil. Desde que se creara esta asociación en el año 2000, ha exhumado en Castilla y León más de 800 cuerpos, en las más de 140 intervenciones que ha realizado en 18 años. $4.300 jóvenes han participado en las actividades de verano que organiza la Junta. Hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha visitado Atapuerca, ha visitado además uno de esos 30 campos de voluntariado que se han desarrollado durante esta campaña estival. Una actividad para apoyar la conservación del patrimonio rural. Como novedad, en 2019 se va a apostar por el ocio inclusivo, después de una experiencia piloto en Segovia con 5 personas con discapacidad. Es una experiencia piloto, pero que ha resultado francamente positiva y que queremos que, por tanto, nuestros campamentos de verano juveniles dirigidos a los menores de 9 a 17 años puedan participar de esta forma, es decir, a través de el apoyo de asistentes personales en nuestros campamentos juveniles. En mayo la Comisión Europea sorteó 15.000 pases de Interrail para jóvenes de toda España. Las condiciones, muy pocas, tener cumplidos 18 años y muchas ganas de conocer el viejo continente durante el verano. Ante el éxito de esa iniciativa, ya está planteándose Europa preparar una nueva edición para este otoño. Nosotros, de entrada, lo que hemos hecho es acompañar a 3 jóvenes afortunados de Castilla y León que consiguieron, por sorteo, ese pase especial.
Solo necesitan un mapa y decidir destino. La primera parada de hoy, Düsseldorf. Acabamos de llegar ahora y bueno, a planear un poco a dónde vamos. Seguimos nuestro recorrido por Europa y ahora mismo estamos en Colonia. Lo que tengo a mis espaldas es la Catedral de Colonia. Marchamos rumbo a Budapest a seguir conociendo Europa, a ver qué tal. Ellos tienen 18 años recién cumplidos. Son 3 de los afortunados que consiguieron el pase de Interrail gratis de la Comisión Europea. Este pase. Este es el billete que nos tocó con el sorteo, un Global Pass. Prácticamente a las 24 horas podríamos viajar todo lo que quisiéramos. Gracias a él se han movido en tren por toda Europa y han conocido sus lugares más emblemáticos. Estamos aquí delante de la Torre Eiffel. Aquí estamos en Berlín. Pero con este viaje han aprendido mucho más. Estamos ahora en el Museo del Louvre. Hemos pedido uno de los dulces típicos de Praga. Esta oportunidad solo ha estado al alcance de unos pocos. 1.500 jóvenes de nuestro país se hicieron con él, solo 5 de Castilla y León. Yo de hecho sigo flipando que esté aquí ahora mismo viajando por Europa, que voy a estar 3 semanas y no sé, esto es increíble. Europa ya prepara una nueva edición para este otoño. La Villa de Cuéllar calienta motores para sus fiestas patronales y lo hace celebrando su tradicional Feria Mudéjar. Este año la novedad ha sido la recreación de un momento histórico, el de la boda del rey Pedro I el Cruel con Juana de Castro. Pónganse sus mejores galas porque se celebra una boda real. Los reyes Pedro I de Castilla, apodado el Cruel, y Juana de Castro celebraron ayer su boda en Cuéllar, como lo hicieran en la primavera de 1354 en la iglesia de San Martín. Una recreación histórica para la que han hecho falta decenas de figurantes, entre ellos muchos vecinos. Todo para trasladar la villa al medievo. Después de una boda real viene el banquete nupcial. Aquí en la Huerta del Duque es donde reyes y vasallos compran sus viandas y también se entretienen con animales salvajes. Se llama Vainilla, es una pitona albina, pesa 35 kilos y bueno, pues como ves está súper activa. Además de la animación animal, la feria apuesta por los productos y los oficios artesanos, desde pasta o jabones hechos a mano hasta un queso con 680 litros de leche y un queso, es de vaca. Demostrando cómo se trabajaba el oficio de la herrería, pues desde el descubrimiento del hierro en el siglo XIV a.C. aproximadamente hasta hace prácticamente 100 años que llegó la electricidad. Un fin de semana medieval que también ha tenido espacio para la cetrería, combates de justas y hasta para aprendices de jóvenes caballeros. A comienzos del siglo XVI lo habitual es que los artistas pintaran sobre tablas, pero siempre hay algunos pioneros. Es el caso de Pedro Bello, que ya en 1503 pintaba sobre todo en lienzo. Ese, precisamente, es el principal valor de este artista salmantino, cuya obra está siendo restaurada por la catedral. Con esa restauración, con ese trabajo nos vamos. Adiós. La apertura del nuevo museo de la Catedral de Salamanca deparó la sorpresa de la reunificación por primera vez en siglos del retablo de Santa Catalina, un conjunto pictórico que antiguamente se encontraba en esta capilla y que hoy está siendo objeto de una ambiciosa intervención. Recuperadas las tablas principales de Francisco Gallego, el Cabildo ha iniciado la restauración de las puertas del antiguo retablo, compuesto por 8 lienzos encargados en 1503 a Pedro Bello. El devolver también esa imagen lo más original posible, sobre todo guardando y conservando lo que los lienzos todavía podían dar de sí, de otro de los elementos sin los cuales el mismo retablo no se puede comprender. Una restauración que ya ha completado 2 lienzos, el Juicio y la Resurrección. Se ha redescubierto a un autor considerado muy menor por la crítica que, junto a algunos problemas técnicos, alterna grandes virtudes. Incluso dificultades a la hora de presentar los escorzos y las posturas, pero todo eso contrasta también con la representación de los rostros o con ese detallismo a la hora de presentar, por ejemplo, los brocados de los vestidos. No solo estamos ante las pinturas en lienzo más antiguas de la catedral, sino que estamos ante un autor que, gracias a esta restauración, se ha ganado el derecho a una relectura.